Ahí estoy grabando, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces tenemos la siguiente regla, ¿ya? La base de regla de Takagi y Sugeno, ¿ya? Y tenemos las funciones de pertenencia. Entonces, nos dicen, obtenga la expresión no lineal mínima de la salida I, ¿ya? De la base de reglas de la tabla 1 para UDK perteneciente al universo de discurso, este de acá. Entonces, lo que tenemos que hacer, abrir acá. Entonces, tenemos el conjunto, el A y el B, ¿sí? Y además tenemos las funciones de pertenencia, que es el mu de A de la variable U de entrada. Esto, una U de entrada, que es igual a 1 menos U de K partido 2. Y el mu de B, mu B de U de K, es igual a 1 más U de K medios. Entonces, lo que podemos hacer es graficar las funciones de pertenencia. Esto sería... no, así no. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra función aquí en la U de K. Y esto sería el resultado, el mu. ¿Ya? Ahí vamos a depender de igual. Entonces la primera, el A, es pendiente negativa, pasa por un medio. Entonces esta regla, ya esto es 1 y esto es menos 1. Y la otra es la de acá. ¿Sí? Entonces esta es la función de pertenencia mu de A. Esta es la función de pertenencia mu de B. ¿Ya? Entonces vamos a tener esta regla. O sea, estas funciones de pertenencia. ¿Ya? Entonces, lo que queremos obtener al final es la salida. Ya ahí teníamos la base de reglas, la R1, de que si if U de K is A, o sea, si estamos con este conjunto, vamos a tener que la salida, ¿ven? La salida I de K más 1 es igual a una constante a 1, 1, con el I de K, que va a ser, bueno, aquí tenemos, lo voy a dibujar después, cómo sería la estructura. Y la entrada U de K, ¿ya? Y lo mismo, R2, lo mismo, esto sería lo mismo, pero si es B, entonces el I de K más 1 sería igual al A12 I de K más A22 U de K. ¿Ya? Y esto lo vamos a definir como la función, como el consecuente, ¿sí? Esto sería el consecuente 1 y el consecuente 2, ¿ya? Entonces al final lo que tenemos una estructura de este tipo, ¿ya? Donde tenemos una entrada U de K, discreta, claramente porque es con esta. Tenemos la función de lógica difusa, ¿sí? Que, bueno, en este caso es esta, pero claro, en MATLAB aparece así como una función, ¿ya? Y esto nos tira como salida el IDK más 1, ¿ya? Pero además tenemos la entrada acá, que sería el IDK retrasado, entonces ponemos un retardo acá, que sería un Z a la menos 1, y lo retroalimentamos, ¿ya? Entonces esa sería como nuestra función, ¿ya? Tenemos como dos entradas y la salida. Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener el IDK, pero general, ¿ya? Porque aquí estamos, por ejemplo, si estamos en este A, en el conjunto A, tenemos esa salida, si estamos en el conjunto B, tenemos la otra salida. Pero ahora queremos una expresión no lineal, ¿ya? Que se va a obtener en base a estos consecuentes lineales. Entonces, para eso, tenemos que definir que, bueno, en la regla hasta acá y subiendo, hasta acá y subiendo, los antecedentes claramente son difusos, los consecuentes, son, ¿cómo se dice? Lo contrario de difuso, nítidos. ¿Por qué nítido? Porque tenemos una función concreta, ¿sí? No tenemos una regla difusa,
¿ya? Y la salida se hace por el promedio ponderado, ¿sí? Y los grados de disparo, que eso vamos a verlo igual, se hacen, a decir verdad, las conjunciones, que eso es cuando tenemos un AND, por ejemplo. Por ejemplo, si tendríamos otras funciones, ¿ya? Hay reglas que se les ponen varias, por ejemplo, if U de K es A, AND, no sé, W de K es B, AND algo. Eso se hace, las conjunciones. Las conjunciones se hacen por el producto. ¿Ya? Eso es parte de la materia. Entonces, tenemos que al final la salida que queremos, la salida I de K más 1, esto es para todo, se hace por el promedio ponderado. ¿Qué significa esto? Entonces la sumatoria de los PI por los CI, ¿ya? Que los CI son los consecuentes, partido en la sumatoria de los beta I. Y los beta I, ¿qué son? Son los grados de disparo, ¿ya? Grado de disparo, ¿ya? En este caso, como es una base de reglas simple, ¿ya? Por ejemplo, si U de K es A, entonces algo, eso es simple, porque tenemos solamente una cosa, no tenemos AND, ¿ya? El, el beta va a ser simplemente las funciones de pertenencia, ¿ya? Entonces esto va a ser igual al beta 1. Esto va a ser igual al beta 1, esto va a ser igual al beta 2. ¿Sí? Entonces, eso. Entonces así vamos a tener la salida, ¿ya? Tenemos los beta, los C, y podemos calcularlo, ¿ya? Vamos a ver después en otro ejercicio cuando hay ANDs. Entonces se tiene que hacer por el producto, ¿ya? Pero ahora, como es simple, se hace así nomás. Entonces, solamente tenemos que aplicar la ecuación. Y de K más 1 va a ser igual a los beta, beta 1 por C1, que va a ser 1 menos U de K partido 2 por el A1 y de K más A2, 1, esto era 1, 1, U de K, más el beta 2, 1 más U de K, por el consecuente, A1, 2 y K más A2, 2 U de K. ¿Sí? Y esto va a estar partido, lo voy a escribir acá para que no se me haga tan largo. Esto va a estar partido por esto, por la sumatoria. Pero si nos damos cuenta, estas son, se dicen que son funciones triangulares, ¿ya? Porque, o sea, igual se puede escribir de esta manera. Pero la idea es que si sumamos estas dos funciones, nos va a dar 1, ¿ya? Estos se llaman estos tipos de funciones que son como lineales así, se llaman triangulares, ¿no es que acá? Triangular ad, ad 1, ¿ya? Y para estas triangulares, ¿ya? Si tenemos de ese tipo, entonces esta sumatoria nos va a dar igual a 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si sumamos aquí en el UDK igual a menos 1, va a ser 1 más 0. ¿Sí? Va a ser 1. Aquí 0,5 más 0,5, 1 más 0. ¿Sí? Entonces, para todos lados, si sumamos estas dos funciones, nos va a dar siempre 1. ¿Ya? Entonces, es una justificación. Igual también, eso siempre lo tienen que justificar, no pueden poner solamente 1. Pero aquí lo vamos a poner 1. Igual pueden resolver, pues, por ejemplo, si suman estas dos cosas, también les va a dar 1. ¿Sí? Bueno, continúa. Entonces tenemos lo de arriba y lo de abajo era simplemente 1. Entonces ahora hay que aplicar álgebra nomás. Em, Resolvemos, podemos sacar un medio hacia afuera. Y vamos a resolver así mala mala. A1, 1 y de K más A2, 1 U de K
¿sí? Estoy haciendo eso. Em, a ver, ¿cómo lo estoy haciendo? Ah, ya. Ya es que lo estoy viendo de mi aporte. A1, 2 y de acá, más A2, 2 U de acá. ¿Ya? Entonces lo que hice, estoy agrupando este con este con este y ese con ese. ¿Ya? Y después ahora vamos a ver con los U. ¿Ya? Entonces vamos a tener un factor de U. ¿Ya? Para eso, para esos lados. Más U de acá, factor de A1, 2 y de acá, más A2, 2 U de acá, menos A1, 1 y de acá, menos A2, 1 U de acá. ¿Sí? Aquí lo cerramos. Y eso, al final lo podemos despejar. Vamos a agrupar los is y los us. Este i de acá va a ser igual a A11 más A12 más u de acá. ¿Sí? Estoy agrupándolo así. Por ejemplo, este con este. ¿Sí? Después el u de acá sería A21 más ese. A2 más u de acá y de acá. ¿Ya? De este. Es el factor de A12 menos A11, el de acá. Más u de acá al cuadrado. A22 menos A21. ¿Sí? Y eso, al final esa sería la salida. ¿Ya? Entonces, según esta base de regla y estos conjuntos de pertenencia, vamos a tener la siguiente salida, que al final claramente es una función no lineal. ¿Ya? Entonces podemos tener salidas no lineales en base a consecuentes lineales. ¿Sí? Entonces esa sería la primera pregunta. ¿Ya? No sé si se ve muy oscuro. Mm, a ver. Ya, pero se ve bien igual, ¿o no? Eh, Sí, se ve bien. ya, Yes. no me está llegando mucho sol acá. Ya, la segunda, esa era la A, 40 puntos. Después, el B, calcula el valor numérico de los coeficientes de la base de reglas de la tabla 1 con los que sostiene el modelo no lineal el siguiente. ¿Ya? Entonces, lo que queremos lograr ¿cómo se llama? Es el I de K más 1, se igual a U de K, al tiro cambio, 2I de K menos U de K. ¿Ya? Al final eso es lo que queremos lograr. Entonces tenemos que ver cuánto valen los coeficientes. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos, esto lo podemos escribir como U2UK por I de K menos UK al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos esto ahí, y esto acá. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que esto y esto van a ser cero. ¿Ya? Entonces, esto es el 1B. Entonces esto tiene que ser cero, ¿sí? Y esto tiene que ser cero, ¿ya? Ahí tenemos una regla. Y además que esto sea 2 y esto sea, eh, ¿cuánto tiene que ser? Menos 1, ¿sí? Entonces, aplicar álgebra nomás, pues, o sea, sistema de ecuaciones, tenemos varias ecuaciones, y al final no, em, tenemos de que el A11, que es igual al menos A12, ¿sí? Para que esto salga cero,
Y el A21 tiene que ser igual al menos A22, para que se haga 0 acá. ¿Sí? Y lo otro es que... Ah, no, miento. Esto no es 2. ¿Sí? Me equivoqué. Porque tenemos un medio acá. Entonces, lo que tenemos es que un medio, ¿sí? Ahora sí, de A12 menos A11 tiene que ser igual a 2. Ahí sí. Entonces con esto podemos obtener de que el A12 va a ser igual a 2, reemplazando eh, este, ¿sí? Reemplazándolo ahí, el, el A11 lo podemos reemplazar por menos A12. Al final nos va a quedar que el A12 va a ser igual a 2. Lo que implica también de que el A11 va a ser igual a menos 2. ¿Sí? Y para el otro lo mismo, po. Ya tenemos entonces de que ¿qué tenemos entonces? De que el A22 menos A21 por un medio, acuérdense del medio de acá, tiene que ser igual a menos 1. Entonces con esto al final vamos a tener que el A22 va a ser igual a menos 1 y el A21 va a ser igual a 1. ¿Sí? Y al final ahí tenemos la solución. Ya me salté algunos pasos, pero eso es despeje nomás. ¿Sí? Y eso eran ¿cuántos puntos? 20 puntos. ¿Sí? Era simplemente llevar esa ecuación a lo de acá. ¿Se entendió igual, más o menos, en cómo se construyen las funciones? Igual tienen que estudiar eso para que lo absorban mejor. Pero sí, se entiende. Gracias. Ya. Igual cualquier cosa me paran nomás. ¿Sí? Ya. Ahora el ejercicio 2 de 2. Dado el controlador difuso de retroalimentación de estado, de tipo Takagi Sugeno también, de orden 0 de la tabla 2, con mx1, mx2 igual a 2 particiones distribuidas sobre los universos de entrada, bla, bla, entre menos 1 y 1, definidas por los conjuntos difusos triangulares n y p, negativo y positivo, mostrado en la figura 1. ¿Ya? Esa es la partición. ¿Ven ahí? Ahí hicieron el dibujo al tiro. Y la base de regla. Entonces, miren, ahora tenemos una base de regla así, en forma matricial. Antes teníamos una base de regla así. ¿Pero qué quiere decir esto? Al final es lo mismo. O sea, eso es lo que les quería decir antes. De que ahora hay un AND. Podemos escribir esta base de reglas con un AND. Entonces, por ejemplo, si, como teníamos aquí, por ejemplo, eh, si estoy en el, por ejemplo, si el x1 es n, o sea, está en el negativo, y el x2 es n, un AND, entonces la salida, el u, va a ser igual a 15. Aquí es una salida singleton, o sea, una salida constante nomás. ¿Ya? Aquí eran una salida de función lineal, ahora son salidas lineales nomás, en un puro número. ¿Ya? Entonces lo mismo acá. Si es positivo x1 y negativo x2, entonces la salida va a ser menos 3. ¿Ya? Entonces tenemos al final 4 reglas, ¿ya? Con AND. Entonces lo que nos piden es obtener el vector k de retroalimentación de estado, mío de k, o sea, u igual a kx, resultante de la base de regla de la tabla 2. Entonces, tenemos que... Voy a dejar esta hoja. Entonces el ejercicio 2, tenemos la salida u, que va a ser igual a 15, 3, menos 3, menos 15. ¿Ya? Esto es para el x2, esto es negativo, positivo. Esto para el x1, negativo, positivo. Un poco.
Entonces esas van a ser nuestras reglas, que al final las podemos también escribir así. O sea, eh, if x1 is negativo and x2 es negativo, then entonces la salida u va a ser igual a 15. ¿Sí? Entonces lo mismo para todos los demás. Esto va a ser x1 también. Entonces negativo, negativo, positivo, positivo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Aquí negativo, positivo. Negativo, positivo. Ahí están las 4 combinaciones posibles. El den. Estoy medio flojo, no, no voy a escribir todo. Entonces, negativo, positivo. Negativo, positivo. Esto es 3. Después menos 3 y menos 15. ¿Sí? Entonces esas serían como nuestras reglas. ¿Ya? Y ahora tenemos un alfa. Entonces, bueno, nos daban el gráfico de acá. ¿Sí? De la función de pertenencia, que son las mismas que del ejercicio pasado. ¿Sí? Donde esto es menos 1 y 1. Y esto es positivo. Y esto es negativo. Y esto es el X. Esto lo voy a dejar como X nomás. Al final, bueno, escribámoslo nomás. Esto va a ser X1. Y esto va a ser para el X2. Son las mismas. Esto es para el X2. Esto es negativo. Positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos son nuestras funciones de pertenencia? Antes nos las daban. Ahora tenemos que obtenerlas. Pero son las mismas. O sea, el positivo de X es igual a 1 más X1. ¿Sí? O sea, 1 más X nomás. ¿Sí? No, bajarlo en general. Medios. Y el negativo es igual a 1 menos X medios. ¿Sí? De todas maneras, cuando tenemos cosas así en que una es la inversa de la otra, el negativo también puede ser igual. Esto es de X. El negativo es igual a 1 menos el positivo. ¿Ya? Si resuelven eso, 1 menos esto, les va a dar lo mismo de ahí. ¿Sí? Y claro, de esa manera también nos damos cuenta de que la suma al final da 1. ¿Sí? Como lo vimos en el ejercicio pasado. Entonces, claro, entonces si tenemos estas entradas, nuestras salidas van a ser estas constantes, ¿ya? Que son unas funciones singleton, que sea, ¿ya? Pero al final nuestra salida, vamos a escribir acá, nuestro u, ¿ya? Estaría por acá. Entonces tenemos estas tres salidas, el 3, el 15, el menos 3 y el menos 15. ¿Ya? Pero eso vamos a verlo después. Vamos a verlo igual en MATLAB, un ejemplo, porque lo hice ahí. Pero primero lo vamos a ver en papel. ¿Ya? Entonces, como les había dicho antes, en Takagi Sugeno, la conjunción o la implicación también, que es lo mismo, se hace por el producto. ¿Ya? ¿Qué significa eso? De que nuestros disparos, por ejemplo, tenemos 4 reglas, entonces van a ser 4 betas. El beta 1 va a ser igual n y n. Entonces va a ser n1, o sea, n de x1 por n de x2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el anterior el beta era simplemente nuestra función de pertenencia? Ahora van a ser nuestras funciones de pertenencia, pero la multiplicación de ellas, porque tenemos un AND. ¿Ya? Y luego el beta 2 va a ser igual al n de x1, el positivo de x2, ¿sí? Beta 3, beta 4, positivo, positivo, x1, x1, por, negativo, positivo. ¿Sí? Entonces esos son nuestros disparos.
¿sí? Entonces esto es simplemente la multiplicación, ¿sí? Esto es 1 menos x1 medios 1 menos x2 medios 1 menos x1 medios 1 más x2 medios 1 más x1 medios, es lo mismo, medios 1 más x1 medios 1 1 menos más x2. ¿Sí? Y bueno, al final nuestra salida, como lo vimos en el anterior, es por los promedios ponderados. Entonces nuestra salida U va a ser igual, de nuevo, a la sumatoria de los beta I por los 6 partido en la sumatoria de los beta I. ¿Sí? Y como habíamos visto antes, para estas funciones tipo triangular, ad1 es igual, en el certamen lo tienen que justificar. ¿Sí? Lo pueden justificar así o pueden hasta sumar. ¿Ya? Al final, no sé, por ejemplo, en, en 0, esto nos va a dar un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, es 1. ¿Sí? Pero al final esto va a ser igual a 1. ¿Sí? Por funciones de pertenencia triangular, la P y la N. Entonces, bueno, nuestra salida al final va a ser la U, que va a ser el beta 1 por el 15, que es el C1. Esto va a ser igual a nuestros consecuentes, C1, C2, C3 y el C4. ¿Ya? Más el beta 2 por 3, más el beta 3 por menos 3, más el beta 4 por menos 15. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dicen? Eh, al final, ¿qué es lo que queremos obtener? Es el vector K de la representación de estado resultante de la base regla de la tabla 2 con x, x1 y x2. ¿Ya? Entonces lo que tenemos es, lo que nos pedían en verdad, voy a dejar aquí en un cuadrito, es que el U se iguala el vector K por x. ¿Sí? Queremos obtener los valores de K. ¿Ya? De manera... Ah, no, pues eso no. ¿Ya? Entonces queremos obtener los valores de K. ¿Ya? Aquí nos dan los... ¿Cómo se llama? Queremos encontrar cuál es la salida en base a estas reglas. ¿Ya? Generalmente cuando se hace esto de, por ejemplo, control difuso, nos decimos cuál va a ser la función de salida y en base a la función de salida nos damos las reglas. ¿Sí? Aquí estamos haciendo el paso al revés. ¿Ya? Entonces esto al final va a ser igual a los vectores. El vector K1 y el K2 y el vector de los X, el X1 y el X2. ¿Sí? Entonces nuestra salida va a ser igual a K1, X1 más K2, X2. ¿Sí? Entonces en base a eso, el K1 y el K2, tenemos que resolver este U, ¿ya? Con toda esta... Oh, ¿qué pasó? Se desconectó. Ah, Google dijo que pensó que quiere hablar. Ya ahí está. La otra vez me pasó lo mismo. Ya, ahí sí. Entonces, tenemos la opción, como lo hicimos delante, que es resolver esta ecuación, pues. O sea, expandirla y obtener una forma parecida a esto. ¿Sí? O lo otro que podemos hacer, que esa es una opción sobre válida igual, pero igual, no sé, pues, puede ser engorroso, ¿ya? Resolver toda esa ecuación. Yo por ejemplo, cuando lo di, lo hice así, ¿ya?
Pero también está esta otra forma que igual bastante más simple, ¿ya? En donde, ¿qué podemos hacer? Podemos evaluar donde los disparos se nos hacen al 100%, o sea, como en los puntos críticos. Aquí, podemos evaluar, por ejemplo, aquí, acá, aquí y acá, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta tablita acá, que hace la tabla de los x1 y los x2, y después la correspondiente salida, u, que va a ser igual al k1x1 más el k2x2, ¿ya? Entonces las combinaciones que tenemos son negativo, negativo, o sea, cuando estamos en el x1, otra vez, Javier, tu asistente, no sé qué cosa. Ay, ay, ay. Ya. Entonces estamos aquí, estamos evaluando, por ejemplo, esto de acá, juntos, después este de acá, estos dos, después este de acá, y después este de acá, ¿sí? Entonces, tenemos menos 1 y 1, 1, menos 1, 1, 1, ¿sí? Entonces, en base a esas entradas, ¿cuáles son nuestras salidas? Las que teníamos aquí, ¿sí? Porque estas salidas, ¿ya? Son cuando están totalmente, cuando están al 100%, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es negativo y negativo, ¿cuál va a ser nuestra salida? Va a ser 15. Oh, se acumuló la tinta. ¿Ya? Para el otro va a ser 3. Para el otro va a ser menos 3. Y para el otro va a ser menos 15. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Cuando estos números corresponden a cuando ya... eh, cuando estamos aquí. Por ejemplo, si x1 es positivo y x2 es positivo, pero en el máximo. ¿Ya? No, por ejemplo, aquí, si lo hacemos acá, por ejemplo, si estamos aquí, que también es válido, también es positivo, también tenemos partes negativas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por eso se hace la suma ponderada. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si estamos solamente en el positivo, que aquí es el máximo, no tenemos parte negativa. ¿Ya? Entonces, solamente esto. ¿Ya? Es una forma de entenderlo igual. Entonces, esto tenemos de que al evaluarlo, esto nos va a dar que esto es menos k, menos k2, menos k1, menos k2. ¿Sí? Evaluamos los x en esta función y nos da eso. Ahora tenemos menos k1 más k2 y tenemos k1 menos k2 y tenemos la suma porque los dos son positivos. K1 más K2. ¿Sí? Entonces tenemos 4 ecuaciones, 2 incógnitas. ¿Ya? Pero al final, ya, vamos a ver. Por ejemplo, si sumamos estas dos, nos va a dar... No, pésima idea. Nos va a ser igual a 0. Eh, si sumamos estas, ¿ya? Nos va a dar que 15 más 3 es 18. Es igual a... ¿qué se nos va? Esto es K2. Si nos va el K2, nos queda que menos 2 K1. ¿Sí? Entonces lo que implica que el K1 es igual a menos 9. ¿Ya? Y por lo tanto, despejando, el K2, ¿sí? Menos 9, menos cuánto da. A ver. Ah, sí. ¿Ya? Entonces esto nos da menos 6. ¿Sí? Entonces al final estos van a ser nuestros valores. Lo podemos ver, por ejemplo, menos 9 más menos 6 es menos 15. ¿Sí? Menos 9, o sea 9 menos 6 es 3. ¿Sí? Entonces ahí igual lo veremos, lo podemos verificar. Y claro, la otra opción sería, bueno, esto igual estaría aquí dividido en uno, acuérdense, ¿sí? De ese acá. La otra opción era expandir esto, ¿sí? Con toda esta cuestión y ya da una cosa bien engorrosa ahí. Bueno, en MATLAB igual quería mostrarles de que está este Fuzzy Logic Designer, ¿ya? Yo hice
Lo voy a importar desde un archivo. Hice este mismo ejercicio. ¿Ya? Le voy a mostrar para que entiendan más o menos, o sea, para visualizarlo, más que nada. A ver si abre, sí. Pucha, ¿qué onda? Ah, ahí está. Ya. Entonces era este, creo. Sí. Ya, si no pasa nada, seguimos nomás. Ya, pero eso era el quiz. Ahí está, ahí creo que había. Cancelar. Pucha la cuestión. Ya, ya, ahí abrió. Ya. Entonces al final lo que teníamos son. ¿Ven? Aquí se puede diseñar las funciones difusas. ¿Ya? Ahí teníamos el primero, que era negativo y positivo, ¿sí? Para el x1. Y ahí es lo mismo. Negativo y positivo para el x2, entre menos y 1 y 1. Y para la salida, teníamos los cuatro consecuentes, ¿sí? El 15, el 3, el menos 3 y el menos 15. Entonces, con esto se pueden hacer la base de reglas. ¿Ya? Que ahí están las reglas. Básicamente lo que había escrito antes. ¿Ya? Que si x1 es negativo y x2 es negativo, entonces la salida va a ser menos 15. ¿Sí? Así se van construyendo. Si es positivo, si es negativo x1 y es positivo x2, es 3. Después menos 3 y cuando los dos son positivos es menos 15. ¿Sí? Entonces con eso después podemos ver... podemos ver las reglas. ¿Ya? Que esto igual es interesante. ¿Ya? Entonces esto, al final, aquí tenemos las reglas, ¿ven? Entonces aquí está el x1 y el x2. Lo podemos ir moviendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando el x1 es totalmente negativo y el x2 también es totalmente negativo, aquí la salida es 15, que era lo que teníamos esperado. Entonces podemos ir variando el x1 y como se dan cuenta, estas funciones se van a ir rellenando, ¿ven? Aquí ya no es totalmente positivo, o sea, negativo, tiene parte positiva, ¿ya? Entonces lo que hace esto es que se hace la multiplicación de estos dos, acuérdense, el beta 1 por el beta 2, ¿ya? Esa ponderación. ¿Ven? Por ejemplo, aquí es 0, ¿sí? Acá en el x2 tenemos 0 parte negativa por una pequeña parte positiva, es 0. Ahora tenemos una pequeña parte positiva por mucha parte negativa, es la parte positiva, ¿sí? Entonces se va viendo. Entonces a medida de que, por ejemplo, vamos avanzando para acá, ¿ya? Vamos disminuyendo el valor de acá. Entonces aquí se ve que la suma ponderada entre estas dos funciones es la salida. ¿Ven? Igual, si empezamos a sumar, vamos a ver que la suma ponderada entre esos tres números va a ser ahí. ¿Ya? Es para que tengan una idea más o menos de cómo funcionan estas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, si los dos son más o menos a cero, tenemos que la salida está ponderada ahí, en cero. ¿Sí? Es una buena forma igual de visualizarlo. ¿Ya? Entonces, como podemos ver aquí, tenemos antecedentes eh, difusos y consecuentes nítidos, que son las tres, o sea, las cuatro eh, valores, el menos 15, 3, menos 3, 3, 15, y que la salida al final va a ser la ponderación entre ellos. ¿Sí? Eso les quería mostrar igual. Y bueno, aquí de cómo se construye, no voy a entrar mucho en eso, ¿ya? Pero quería que vieran eso. Ya, vamos a pasar al siguiente año, al 2000.
¿Cuál puede ser? 2018. Ya. Entonces, el certamen del 2018 dice: se desea minimizar el error de aproximación de los datos. Esto es mentira, esto es redes neuronales. Ya, aquí sí. 3. Dada la base de reglas hasta acá subiendo de la tabla 2, ya, ahí tenemos esa regla, con dos entradas, X e Y, y funciones de pertenencia 3, ¿sí? Esta de acá. Ahora ven, son este tipo de función. Ya, antes teníamos triangulares, ahora son una así, que son gaussianas, ¿sí? Entonces nos dice, dibuje la partición difusa de la variable X entre menos 5 y 5 con un conjunto difuso P y N, igual a not P, indicando claramente el ancho de banda de cada conjunto. ¿Ya? Esto igual, vamos a ir un poquito más rápido en esto. Este es el 2018. Entonces tenemos la función de pertenencia, que es mu de p, mu de x, sí, mu p de x, es igual a e para menos x cuadrado, logaritmo natural de 2 cuartos. ¿Sí? Entonces, dibujarlo entre menos 5 y 5, tenemos que esta función, cuando es 0, es 1, ¿sí? Todo número elevado a 0 es 1. Y cuando es muy positivo, acuérdense que eleva a la menos algo, tiende al negativo. Entonces, y como tenemos este valor que es al cuadrado, cuando nos vamos a más infinito y a menos infinito, nos vamos a cero, ¿sí? Entonces vamos a tener como una función de este tipo, ¿sí? Una función campa de Gauss, ¿ya? Entonces lo voy a escribir acá mejor. Tenemos que la función va a ser una cosa así, ¿sí? Esto va a ser el positivo, ¿ya? También nos dice para el negativo, que va a ser 1 menos eso, ¿ya? Pero al final va a ser simplemente voltearlo y sumarle, va a ser esto negativo, va a ser voltearlo y sumarle 1 y llevarlo para arriba. Entonces sería algo así. A ver si me ayuda. Ya, y este sería el negativo. Sí, esto está por acá. Me quedo pésimo aquí, esto debería estar tocando aquí. Ya, pero no importa. No se importa. Ya, pucha, me quedo igual feo. ¿Ya? Pero al final el ancho de banda que nos piden es cuando la función llega a la mitad. ¿Ya? Acuérdense que estas funciones van entre 0, aquí, entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces queremos ver cuánto llega a la mitad, a 0,5. ¿Sí? Va a ser justo ese curso. ¿Ya? Entonces el ancho de banda, lo que queremos al final, es que el mu de p de x es igual a 0,5. ¿Sí? Entonces esto es e elevado a la menos x cuadrado, logaritmo natural de 2 partido 4 es igual a 0,5. ¿Sí? Aplicamos el logaritmo natural. ¿Ya? Logaritmo natural de 0,5. 0,5 es un medio. Entonces acuérdense de esto. Logaritmo natural de 1 partido x es igual al menos logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces esto va a ser menos logaritmo natural de 2, ¿sí? Porque es un medio. Entonces esto va a ser menos x cuadrado, logaritmo natural de 2, partido 4, es igual a menos logaritmo natural de 2, ¿sí? Entonces sacamos eso, sacamos el negativo, y al final nos queda que x cuadrado va a ser igual a 4, lo que nos dice que x es igual a más menos 2, ¿sí? Entonces aquí, este valor, cuando se hace 0,5, es igual a 2, y este acá es menos 2, ¿ya? Entonces esto sería el ancho de banda. Ancho de banda. ¿Sí? Que sería igual a 4, ¿sí? El ancho. Eso sería.
¿Ya? Igual hay otras características, están en los apuntes del profesor. No sé, ancho de banda, claro. Está el soporte, ¿ya? Que es cuando el rango de valores, tal que es positivo, o sea, que es distinto a cero, ¿ya? Por ejemplo, acá en este caso, ¿cuándo es distinto a cero el positivo? ¿No? ¿Sí? Nunca. Porque en el infinito se hace cero. Entonces el S sería infinito. Aquí el soporte viene a ser cuando le damos un valor, po. O sea, por ejemplo, si queremos ver cuándo, por ejemplo, la positiva se hace 0.2, tenemos que encontrar esto. Entonces, por ejemplo, esto sería el soporte de 0.2. ¿Ya? El ancho de banda, al final, igual al soporte de 0.5. Sí, es lo mismo. ¿Ya? También hay otras características, los puntos de cruce, tal que x igual a 0.5, ¿sí? Que sería el -2 y el 2, en este caso. Y el núcleo, de cuando es 1. En este caso sería 0. ¿Sí? Ahí en 1 se hace 0. ¿Ya? Eso era el primero. Después el B, ¿qué nos dice? ¿Dónde estábamos? Esto no va a ser. Determine los coeficientes A y B de los consecuentes de la base de reglas para obtener z igual a 2i para x igual a 0 y z igual a menos 2i para x igual a 2. ¿Ya? Entonces lo que nos piden es por el 3a, 3b. Lo que nos piden al final es... Oh, estoy intentado. Ya. De que para x igual a 0, que nuestra salida sería igual a 2i, y para x igual a 2, nuestra salida sería igual a menos 2i. ¿Ya? Eso es lo que nos piden. Claro. Y como se ven acá, ahí estaban las reglas. Entonces el z era igual a 1i, y el z, cuando es positivo, es igual a 2i. ¿Ya? Entonces al final queremos esos valores. Entonces podemos hacer algo semejante a lo que hicimos anteriormente. Para el x0, por ejemplo, cuando x0 tenemos parte totalmente positiva, o sea, estamos en el máximo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? De que para x igual a 0, la función de pertenencia de P, ¿sí? Acuérdense que estos son los conjuntos P, la función de pertenencia de eso, la función de pertenencia de 0 es igual a 1, ¿ya? Y también a la vez, la negativa, la función de pertenencia de la negativa, es igual a 0, ¿sí? Entonces con esto, al final podemos despejar que, ¿cómo se llama? De que el A es, a ver, ya pues, esto es cuando es positivo, ya, entonces esto es cuando es positivo, ¿sí? En el 0 es totalmente positiva, entonces el Z va a ser igual a 2i, que en este caso va a ser igual a, claro, en este caso tenemos esto, ¿sí? Entonces el Z va a ser igual a 2i, que va a ser igual al 2i. Entonces la 2 va a ser igual a 2. ¿Sí? Aquí no tuvimos que ponderar. ¿Sí? Simplemente tenemos que ver la base de regla y darnos cuenta de eso. Para el otro caso, por ejemplo, cuando el x es igual a 2, el mu de p de 2, ¿sí? Como lo vimos antes, era 0,5. ¿Sí? Y el un de 2 también era 0,5. Entonces para esto ahora tenemos que hacer
la suma ponderada, ¿sí? Entonces la salida, para este caso, ¿ya? Va a ser el A1i, o sea, la salida eh, cuando es negativo, ¿sí? De la base regla, es A1i. Acuérdense, este es el C por el beta, que al final tenemos que nuestro beta es simplemente la función de pertenencia, como lo mismo de antes, ¿ya? Pero como está evaluado acá, lo vamos a dejar, bueno, escribámoslo nomás, ¿sí? No, ya se va es 0,5, ¿sí? Por 0,5. Más el A2i por la función de pertenencia cuando es positivo, ¿sí? Este es cuando es positivo. Entonces va a ser 0,5. En este caso no dieron igual, ¿sí? Igual se tiene que dar cuenta de eso. Y partido en la suma de los betas, que son las mismas funciones de pertenencia, 0,5 más 0,5 es 1, ¿sí? Entonces, lo que queremos para este caso es que la salida sea igual a menos 2i. Entonces, al despejar, créanme, el A1 va a ser igual a menos 6. ¿Sí? Es simplemente despejar eso. Y listo. Eso sería el 3b. Ahora, para el 13, obtengo una expresión general mínima de salida entre menos 5 y 5 y obtenga z para x igual a menos 5 con los valores obtenidos. Entonces, ya, puedo sacar esto. Al final, el 13, la expresión mínima. Entonces, tenemos que el z es ya, ahora esto, la función de pertenencia negativa, ¿ya? Que de hecho no la escribí acá, ¿ya? Esta es la función de pertenencia positiva, pero la negativa, acuérdense que la función de pertenencia negativa, es igual a 1 menos la función de pertenencia positiva, ¿sí? Con eso nos damos cuenta de que la función de pertenencia negativa más la función de pertenencia positiva es igual a 1, ¿sí? Que fue lo que también sacamos de acá, pero aquí está evaluado, ¿sí? Entonces, tenemos que las negativas, 1 menos la función positiva, que sería el e elevado a la menos x cuadrado, logaritmo natural de 2 cuartos, por la salida eh, cuando es negativa, ¿sí? O sea, la que habíamos tenido aquí, ¿sí? Que sería con el A1. Entonces era 0,6, o sea, 0,6, menos 6i, ¿sí? Esta era la salida cuando es negativo. Después, cuando es positivo, es e a la menos x cuadrado, logaritmo natural de 2 cuartos por la salida cuando es positiva, que es 2i, como lo sacamos anteriormente. Nos dio que la 2 era igual a 2. Esto igual a z, ¿ya? Entonces ahora hay que despejarlo. O sea, hay que... Ah, bueno. Y acuérdense, siempre también. El 1 menos elevado a... Voy a escribir así, ¿no? Que está el negativo. El, el beta 1, ¿sí? Y el más, cuando es positivo, ¿sí? Esto igual a 1, ¿sí? Acuérdense, estamos sacando el z igual a la sumatoria de los beta i por los 6 partido en la suma de los beta i. Que este sería nuestro beta i. Esto sería nuestro CI, o sea, C1, beta 1, beta 2. Esto sería el C2, ¿sí? Y eso sería el beta 1 y el beta 2. Entonces ahora hay que despejar nomás, pues. Hay que encontrar la solución. No voy a escribir todo lo del paréntesis, en engorroso.
menos 6i más 6i elevado a eso más 2i elevado a eso igual a 0. ¿Sí? Al final resolviendo eso, nos llegamos a esto y podemos dejarlo de la siguiente manera. Que 2i factor de 4e, ahora lo voy a poner así, a la menos x cuadrado logaritmo natural de 2 cuartos menos 3. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Ya? Ahora este e, tenemos esto, que es el e, como es una multiplicación, lo podemos por propiedades de los exponenciales, el logaritmo natural de 2 elevado a menos x cuadrado medios. ¿Sí? Y al final esto es 2, ¿sí? E elevado al logaritmo natural. Entonces lo podemos escribir esto como, vamos a pasar el 2 hacia adentro, y el i queda afuera. Esto sería 8, y esto sería 2 por 2 elevado a lo que nos sobra acá, que sería menos x cuadrado cuartos, menos 2 por 3, 6. ¿Sí? Y al final esto nos queda, bien simplificado, esto es 2 a la 3, ¿sí? Esto es 2 a la 3. La multiplicación de números con exponenciales, al final se suma. Entonces sería 3 menos x cuadrado. Y como el 2 es el 2 al cuadrado, lo vamos a escribir así, ¿no? ¿Sí? Menos 6. Esto igual al 0. Y listo. Y bueno, ahora evaluar para x igual a, nos pedían, igual a 5. Esto vamos a tener que el z es igual a menos 5.89 y. ¿Sí? Eso sería ese ejercicio. Igual era más que nada álgebra nomás, ¿sí? Ya habíamos visto esto. Ahora tenemos este de acá, ¿ya? Que nos dicen, dado el controlador difuso PD, ¿ya? Igual a U en función del error y la derivada del error, del tipo Takayuki-Sugeno, de la tabla 3, con el número de particiones de E del error y de la derivada del error igual a 3, distribuidas sobre los universos de entrada entre menos 1 y 1, definidos por los conjuntos difusos negativo, Z positivo, 0 positivo, mostrado en la figura 3. ¿Ya? Entonces ahora tenemos eh, tres conjuntos, el negativo, el positivo y el 0. ¿Ya? Y tenemos la base de reglas, que al final aquí tenemos 9 reglas. ¿Ya? Entonces queremos calcular la salida U para determinados valores de error y derivada del error. Entonces, el 4 tenemos un PD que está dado por la función U igual a f de e, e punto. ¿Sí? Y tenemos la base de reglas. Entonces, el primero es ya igual fácil. Tenemos esto, que nos dicen, bueno, esto va a ser para el i. Tenemos cuando es 0, la función medio fea ahí. 0, positivo y negativo. Esto es menos 1 y 1. Y esto es para el punto. Sí, que es lo mismo. Cuando es 0, positivo y negativo. Entre menos 1 y 1. ¿Ya? Entonces lo que nos piden es calcular el U. Bueno, voy a escribir igual la base de regla. El U. Esto es negativo, 0 positivo. Esto es para el E punto. Esto es para el E negativo, 0 positivo. Y teníamos C1, C2, C3,
C4, C5, C6, C7, C8, C9. Entonces nos piden calcular para E igual a menos 1 y E punto igual a menos 1. ¿Sí? O sea, aquí, aquí y acá. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, la función acá, esta es negativa, positivo, o sea, 0, positivo, 0, positivo. Las negativas están al 100%, ¿sí? No tenemos parte 0 y tampoco parte positiva. Solamente tenemos negativo, ¿sí? Desde aquí. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que está al full, al 100%, activado. Entonces, cuando pasa eso, es que estamos en negativo y... Ah, no, miento. Nos decía, esto era más 1. ¿Ya? Eso nos decían. Ya, pero al final es la misma idea. ¿Ya? Cuando eres positivo acá. ¿Ya? Entonces aquí el positivo está activado al 100%. ¿Ya? Entonces al final nuestra salida es simplemente acá de la tabla. ¿Ya? De la base de regla que tenemos acá. Entonces para el E tenemos que es negativo, o sea, estamos acá. Y para el E es 100% positivo. Entonces nuestra salida va a ser C7. Era simplemente eso. Entonces la U, cuando tenemos esos valores, este va a ser igual a C7. Listo. Ahora sí, nos dicen obtener estos valores. ¿Ya? Que es el segundo ejercicio. Obtenga los consecuentes constantes CI para toda la base de reglas, para obtener el controlador PD difuso igual a 1 más el error más la derivada del error. ¿Ya? Entonces lo que queremos es 4B, 4A. ¿Qué queremos? Ahí. De que el U se iguala a 1 más E punto. ¿Ya? Entonces lo que podemos hacer es como lo hicimos la otra vez, hacer una tablita y evaluar en los posibles valores. Ahora vamos a tener 9 distintos valores. SBS, SS, 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 SS. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la tablita acá. E punto y el E y el U. Y va a ser igual a 1 más E punto. Si nos damos cuenta aquí, contrario al otro ejercicio, como les había contado, aquí queremos esto. Esto es lo que queremos. ¿Ya? ¿Ya? Y con esto obtenemos los valores que nos van a dar de los consecuentes de la base de regla. ¿Ya? En el ejercicio pasado, no me acuerdo cuál era, nos daban la base de regla y tenemos que encontrar la función de salida. ¿Ya? Entonces, al final es el mismo procedimiento. Tenemos que estas combinaciones, cuando se activan al 100%, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 1. Estos 0, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, ahora calculamos la salida. ¿Sí? Entonces, 1 menos 1 es menos 1. 1 menos 1 menos 0, 0. Después aquí es 1. Después aquí es 0, 1, 2. Y aquí es 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos totalmente negativo y totalmente negativo, los dos. Entonces, esto corresponde al negativo negativo al C1. ¿Sí? Y listo, ahí tenemos ese. Ahora, el E punto es negativo, totalmente negativo, y el E es totalmente cero. O sea que sería el... A ver, me equivoqué, parece, ¿no? Eh, ya, pues, sí, pues. El E es cero. Sí, aquí estoy. El E punto es negativo, o sea, estamos acá, y el E es cero. Entonces esto sería el C2. Y lo mismo para el otro. Estamos en negativo y totalmente positivo. Igual C3. Igual a C4.
igual a C5. Igual los pueden ir comprobando. El C6 igual al C7, C8 igual al C9. Y listo, esos son los valores al final que vamos a tener que construir nuestra tabla de las bases de reglas, los valores nítidos de nuestra base de reglas para obtener este controlador. Y eso, ese era ese ejercicio. ¿Se va entendiendo más o menos, o sea, la idea de todas estas cosas, no? Sí, todo bien. Ya. Y ahora que tenemos, vamos a ver. Me interesa ver. Vamos a saltarnos, ¿te parece? Vamos a ir al 2015. ¿Ya? Miren, aquí nos dicen otra cosa que no hemos visto. ¿Ya? El método de difusificación, ya sí, lo dije yo, del centro de área, ¿ya? O también se le dice el centro de gravedad, creo que aparece acá. Ya, ¿sí? Permite obtener el valor nítido x0 correspondiente a un conjunto difuso F, ¿ya? Entonces, esto, igual un poco de materia, este centro de gravedad nos sirve para obtener el valor cuando tenemos una base regla, o sea, cuando queremos obtener el valor, cuando tenemos, por ejemplo, una salida difusa, que ese es el caso ¿cómo se llama? De los sistemas difusos tipo Mamdani, ¿ya? En MATLAB igual, les quería mostrar. El profesor igual se los mostró, que era, creo que este ejemplo, ¿sí? El Mamdani, ¿ya? Que cuando se obtienen, por ejemplo, tenemos antecedentes difusos y consecuentes también difusos, ¿ya? En los anteriores, por ejemplo, el de acá, aquí tenemos, estos son consecuentes nítidos, porque son valores o constantes o que pueden ser funciones lineales, como lo vimos en el ejercicio 1, ¿ya? Pero también podemos tener consecuentes difusos, ¿ya? Entonces, aquí el valor se hace por el mínimo, ¿ya? Que es igual es parte de la materia, no se hace por el producto, los betas, ¿ya? Y al final se pueden obtener unas funciones beta que va a ser la salida así. Esta va a ser como nuestra salida. Y al final, a partir de esto, a esta figura que se obtuvo de acá, se le aplica el método del centro de gravedad para obtener el valor. Entonces, voy a mostrar acá igual. Esto lo cierro, esto lo cierro. Lo cierro. Importar desde archivo. El Mamdani. Entonces, por ejemplo, voy a hacer este mismo, lo escribí acá, este mismo ejemplo de las diapositivas del profe. Bueno, similar más que nada, ¿ya? En donde tenemos, ¿sí? Unos antecedentes difusos, o sea, la salida va a estar por acá, y también como consecuentes, también vamos a tener una salida difusa, ¿ya? ¿Se acuerdan que en los anteriores teníamos unos valores así numéricos, ¿ya? Entonces, también aquí se aplican las reglas, de que, por ejemplo, si estamos en el A1, es B1, si estamos en el A2, es B2, si estamos en el A3, es B3, que serían las salidas B1, B2, B3, y las entradas A1, A2 y A3. Y con esto podemos ver la base de reglas, ¿ya? Entonces, claro, aquí tenemos unos consecuentes difusos, ¿ven? Se dan cuenta, antes teníamos unos singletons, ¿ya? O sea, unas barritas, ¿sí? Ahora tenemos estas salidas difusas, ¿ya? Entonces, en función de dónde estemos con la entrada, se van a ir formando distintas figuras de salida, ¿ven? Esas son las figuras de salida que se forman. Por ejemplo, aquí como estamos totalmente negativos, tenemos una salida de este tipo, ¿ya? Ahora, si empezamos a ponderar con esta otra regla difusa, se nos va a empezar a deformar, porque va a empezar a tomar parte de este valor, ¿ya? Entonces nuestra figura de salida va a empezar a cambiar, ¿sí? Entonces ahí va a saber cómo cambia.
¿Ven? Entonces, lo que nos dice, al final todo esto era como introducción para esto. El centro de gravedad o el centro de área es para obtener esta salida, justamente. En base a esta figura, obtenemos donde está como el equilibrio y obtenemos al final la salida, que sería como este punto aquí, que sería esta barrita. Por ejemplo, ahí es 3.19. Y podemos ir variando, no sé. Ahí sería 4, aquí sería 1. ¿Ya? De Mamdani no ha entrado mucho, ha entrado como esto y sería. ¿Ya? Pero igual vamos a verlo. Este era al final, ¿qué certamen? En el 2015. ¿Ya? Y esto tampoco lo hemos visto, pero es notación nomás, simplemente. ¿Ya? Este es el conjunto difuso f de x entre 0 y 5, que se escribe así, como integrales. Pero no son integrales, la verdad. ¿Ya? Sino es una notación para mostrar cómo se comporta el conjunto. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos es nuestra función f de x, este es el 2015. F de x es igual a la integral de 0 a 2 de x medios en x más la integral de 2 a 3 de 1 en x más de 3 a 5 de 5 menos x medios en x. ¿Ya? Entonces esto es simplemente notación, ¿ya? No es una integral, no hay que resolver porque tenemos unas cosas aquí, ya. Lo que nos quiere decir esto es que para dibujar esto tenemos en función de x, ¿ya? Entonces vamos a dibujar aquí el eje x, ¿ya? Entonces esta función nos dice que entre 0 y 2, vamos a anotar aquí que, no sé, que este sería el 0, entre 0 y 2, entre 0 y 2, esto va a ser 1, 2, 3, 4, hasta acá llega hasta el 5. 4, 3, ahí sí. Entre 0 y 2 tenemos la siguiente función, que va a ser x medio, ¿ya? Que ahí simplemente la dibujamos, ¿ya? Esto llega hasta el 1, siempre. Aquí va a ser x medio. Ahí. Ahora, entre el 2 y el 3 tenemos que es 1, ¿ya? ¿Sí? Siempre hay que fijarse en esto, en esto. Esto es notación no. Y entre el 3 y el 5 tenemos que es 5 menos x medio, ¿ya? Que también es pendiente, bueno, al final va a ser una cosa así, ¿ya? Pero igual ustedes lo pueden evaluar. Si se dan cuenta, aquí llegamos hasta el 1. Si seguimos acá, en el 1 llegamos hasta el 2. Y si continuamos algo más, llegamos hasta al 2.5, que sería 5 medios. Y con pendiente de un medio, ¿sí? Relación 2 a 1. Y eso sería, ¿cómo se llama? Nuestra, nuestro valor, o sea, nuestra función f de x, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que nos dice también es que para el segundo caso, calcula el valor numérico de x0, que resulta al defusificar f de x según 3, según esto el centro de área, entre 0 y 5. Entonces aquí se aplican integrales. ¿Ya? Es que es una notación, pero igual vamos a aplicar integrales. ¿Qué es lo que es una araña? Ya. Ya, entonces el 3b tenemos que, bueno, lo voy a escribir acá la ecuación del defusificador. Sería la integral en x en el universo de x por el f de x en dx. ¿Sí? Esta es una integral. Esta es la integral entre x, perteneciente al u, del f de x en dx. ¿Sí? Entonces, aplicamos la integral. Esto, lo de abajo, el denominador, f,
no, una f ahí, bueno, la integral, de x perteneciente al universo, de f de x, es simplemente el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el área bajo la curva? ¿Mm? Esto es 1, y esto es, este triángulo se puede juntar con el otro, dejándolo acá, sería 1, 2, 3, el área sería 3, ¿sí? Ahí tenemos eso. Ahora hay que obtener lo de acá, ¿ya? Que sería la integral entre el x perteneciente al universo de x por f de x en de x, ¿ya? Entonces ahora sí, aplicamos la integral en secciones, ¿ya? Sí, tenemos 3 secciones. Entonces va a ser la integral entre 0 y 2 de la función acá, ¿sí? Por x. Entonces sería x cuadrado medio de x. Más entre 2 y 3, entre 2 y 3, que sería esto por x. 1 por x es x en dx. Más la integral entre 3 y 5 de esto. Esto igual lo voy a separar. Se puede separar en suma y resta. Va a ser de 5 medios por x. Y después nos va a quedar también el menos entre 3 y 5 de x cuadrado. ¿Sí? X por x cuadrado, medios. Y ahí está el negativo. Entonces ahora hay que integrar nomás. ¿Sí? Entonces, eso es x cubo tercios. Tercios por 2 es sextos. Evaluado entre 0 y 2. Más x cuadrado medios entre 2 y 3, más 5 medios, x cuadrado medios, medios con medios es cuartos, x cuadrado entre 3 y 5, menos x cuadrado medios por medios es, no, esto era x cuadrado, sí, ahí sí, esto es x cubo tercio, x cubo tercios, tercios por medio es sextos, ¿sí? Y ahora evaluar no. Esto es 2 a la 3, es 8 sextos, el 0 se va. 8 sextos más 3 por 3, 9, menos 4 medios, más 5 cuartos, 5 por 3, o sea, 5 por 5, 25, 3 por 3, 9, menos un sexto, vamos a bajar acá. Esto estaba probado entre 3 y 5. 5 por 5, 25, 25, no, 25 por 5 es 125, 125, menos 3 por 3, 9 por 3, 27. Sextos. ¿Sí? Y ya al, no sé, al sumar, nos va a quedar que esto es 15 rayos, que es igual a 7.5. ¿Ya? Entonces al final tenemos que el x0 de esa fórmula acá es igual a 15 medios partido 3, ¿sí? Que era el numerador de acá, que es igual a 2.5. Entonces al final lo que nos dice de que el x0 está acá, en 2.5. Si nos damos cuenta, igual tenía mucho sentido, ¿sí? X0. ¿Por qué? Porque aquí está el centro de toda esta función. Aquí está como el promedio. ¿Sí? Aquí se concentra, por ejemplo, si lo queremos equilibrar, ahí lo equilibramos, el centro de gravedad. Eso era. ¿Sí? Entonces esto se ocupa para defusificar para sistemas difusos Mamdani. ¿Ya? Acuérdense, para el Takagi Sugeno se ocupa la suma ponderada. ¿Sí? Que lo vimos en los otros ejercicios.